¿Puede un turista realmente conocer la realidad de un país? Yo quería hacer un video dando una opinión, o por lo menos haciendo algunos comentarios sobre un video que hizo Diego Rusarín, que aparentemente estuvo en Venezuela hace unos días para reunirse con Nicolás Maduro. Así que nada, vamos con el video. Dictador más raro del mundo. Aquí les cuento mi experiencia. Yo tuve la oportunidad y me invitó el presidente Nicolás Maduro a su podcast. Bueno, una cosa que tenemos que tomar en consideración es que la opinión de Diego ya de por sí viene un poco parcializada, porque como sabemos, Diego, por su propio contenido, nos deja ver que él es más afín a los políticos de izquierda y Maduro entra dentro de ese espectro político. Entonces no esperamos una opinión imparcial por parte de Diego. Y otra cosa que me llama la atención es que esta opinión de Diego también va a estar condicionada porque, o sea, él está yendo a Venezuela como invitado del dictador, está yendo como invitado de Nicolás Maduro, o sea, él no está yendo a Venezuela como un simple mortal, como cualquier otro, para darse una opinión un poco más realista. Habría que ver entonces si Diego ya fue a Venezuela alguna otra vez, varias veces, en calidad de turista, no sé, sin esta situación en la que le está yendo ahora, donde, o sea, está siendo el invitado de Maduro. Maduro Podcast. Entonces, no sé, estuvo muy raro porque ahora que he ido mucho a Venezuela, les digo que creo que conocí al dictador más raro del mundo. Obviamente yo crecí fuera de Venezuela escuchando lo que decían los medios hegemónicos, no conocía. Entonces, Bueno, la verdad, a estas alturas, con la cantidad masiva de venezolanos que han migrado aproximadamente desde el año 2014, yo creo que no necesitas, o sea, creo que no solo da para informarse por los medios de comunicación hegemónicos, como dice Diego. Creo que simplemente con preguntarle a la cantidad masiva de venezolanos que se encuentran en el extranjero, puedes darte una idea de cuál es la situación de Venezuela y cuáles son los motivos por los cuales las personas están migrando. O sea, Venezuela era un país de 30 millones de personas y la última vez que vi los datos habían migrado 8 millones. O sea, fuentes de información en el extranjero hay, son los mismos venezolanos que están migrando. Entonces, así, ese discurso de que no me quiero informar solo por los medios de comunicación hegemónicos, a mí me da a entender que simplemente te estás queriendo informar por aquellos que van a decir lo que quieres oír. Me parece una excusa, de verdad. O sea, hay una cantidad masiva de venezolanos en México, en Chile, en Colombia, en Argentina. O sea, hay muchas otras fuentes. Mira, otro punto que quería rescatar es que cuando Diego dice que nos informamos por los medios hegemónicos, da a parecer, de alguna forma, que la información, o por lo menos los fundamentos de tomar en consideración que Venezuela es una dictadura y que ha sido un estado totalitario estos últimos años, pareciera ser, por lo que él da a entender, que la única fuente de esos argumentos son los medios de comunicación. Como que los medios de comunicación son los que han construido esa narrativa. Y así, yo considero que tal vez puedo concordar en que la mayoría de las personas, la información que tienen sobre Venezuela es provenida de los medios de comunicación, eso sí es una verdad, pero decir que los fundamentos sobre los cuales se consideró a Venezuela como una dictadura, fundamentarla solo en los medios de comunicación, está errada, porque esa forma en que él se expresa, de alguna forma ignora que desde el año 2014 diversos organismos internacionales han hecho investigaciones sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. O sea, Naciones Unidas ha hecho informes sobre la situación de Venezuela, Amnistía Internacional. Existe una organización también, las siglas son en inglés, no sé pronunciarla muy bien, pero creo que se llama Human Rights Watch, creo que es la pronunciación, y todas esas organizaciones han hecho investigaciones sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde han constatado ejecuciones extrajudiciales, exceso de fuerza a la hora de reprimir a los manifestantes, falta de transparencia en los procesos políticos, a la hora de convocar a la gente a salir a las calles, chantaje. Entonces, así, no son solo los medios de comunicación los que
sea, de alguna forma los medios de comunicación transmiten la información, pero sí han habido varios organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la misma organización ACNUR, que sería la Organización de los Refugiados de Naciones Unidas, que ha recolectado múltiples testimonios de venezolanos que en sus testimonios expresan los motivos políticos y económicos que los han hecho salir del país. Entonces, ese argumento como que solo los medios de comunicación transmiten la idea de que Venezuela es una dictadura, parece desde mi punto de vista ignorar que se han hecho varias investigaciones en materia de derechos humanos sobre Venezuela. Y estas se han hecho por organismos independientes. O sea, Amnistía Internacional es uno, Naciones Unidas es otro, la OEA también ha hecho sus propias investigaciones, Human Rights Watch, como dije ahora, también ha hecho sus investigaciones y cada uno han conseguido tener inclusive consistencia, han conseguido puntos en común, a pesar de que son investigaciones que se han hecho por separado. Y son organizaciones de las cuales podemos tener inclusive un mínimo de credibilidad, porque estas organizaciones han funcionado durante mucho tiempo y por lo menos yo considero que no tienen una parcialidad política. O sea, son las mismas organizaciones que, por ejemplo, podríamos decir que políticamente Venezuela y Estados Unidos son enemigos, pero son las mismas organizaciones que en su momento reclamaron sobre tortura en la cárcel de Guantánamo en Estados Unidos. Son organizaciones que han criticado el gobierno chino, han criticado Arabia Saudita, han criticado la violación de derechos humanos en Siria. Entonces son organizaciones internacionales que se han mostrado con un compromiso por los derechos humanos, independientemente de la tendencia política del gobierno sobre el cual se esté realizando dichas actividades, pues, supuestas violaciones. Después tú te esperas una cosa, ¿no? O sea, te dicen, es un dictador, tal cual. Pero vi un par de cosas medio raras para ser un dictador. Lo primero es que me tocó verlo en campaña y, digo, aún fuera de sus eventos principales o de lo que debería de entenderse como su ruta de proceso de campaña, pues la gente se acercaba, lo abrazaba, le pedía fotos, le daba cartitas y todo, ¿no? Digo, a ver, conocí específicamente fuera de Bueno, vamos a explicar este punto. La realidad es que Venezuela es una dictadura disfrazada. Desde la época de Chávez, Venezuela era un lugar donde se hacían actos de hecho con apariencia de derecho. Las personas tienen una percepción muchas veces de que para existir una dictadura tiene que haber militares en la calle a cada hora haciendo una persecución constante de los civiles y realmente no necesariamente es así. En el caso de Venezuela, la dictadura siempre ha tenido el siguiente modus operandi, por decirlo así. Digamos que ellos concentran el poder político, no hay forma de sacarlos y hasta cierto punto ellos no atentan contra la población civil. Ellos simplemente acumulan el poder, roban, gobiernan, hacen lo que quieran hacer. Verdaderamente no hay forma de sacarlos del poder. Pero hasta cierto punto la población civil no es afectada directamente. Solo serán afectados directamente cuando suceda alguna movimentación política. Por eso ustedes ven que en los años 2014 y el año 2017, cuando se hicieron las protestas en contra del gobierno, hubo una represión masiva y ahí ustedes vieron verdaderamente la capacidad de agresividad que puede tener el gobierno. Pero sí, si nos ponemos a pensar, la dictadura venezolana no es una dictadura que todos los días esté reprimiendo el pueblo. O sea, las personas tienen una concepción como que, mira, para hacer una dictadura, todos los santos días tienen que ser reprimidos las personas. Y no, no es el caso. Venezuela es una dictadura disfrazada, es decir, el poder se concentra en una persona o en un grupo de personas, que en este caso sería Maduro y el partido de él, pero esta dictadura no se muestra abiertamente como lo que es. Siempre ha buscado hacer ciertos espectáculos, ciertas manipulaciones para que la opinión pública, especialmente la opinión pública internacional, los considere hasta cierto punto como democracia. Y eso funcionó por muchos años, porque realmente en Venezuela se hicieron muchos actos en contra de la ley, en contra de la constitución, que eran propios de una dictadura, mucho antes del año 2014, solo que más o menos en esa fecha, en el año 2014 o 2016, fue que Venezuela fue considerada internacionalmente una dictadura. Pero creo que esto es una cosa que las personas tienen que entender. O sea, Venezuela es una dictadura disfrazada.
busca tener la apariencia de una democracia, pero no lo es. Ahora, otro punto que también debemos tomar en consideración cuando argumentamos este asunto de que dictadores no hacen campaña. Tenemos que entender que normalmente los gobiernos dictatoriales, ellos ejercen un culto a la personalidad. Entonces, bueno, ¿cómo van a hacer ese culto? Hacer campañas es parte de esa idolatría, de crear ese culto a la personalidad. Entonces me parece que no necesariamente es incompatible que dentro de una dictadura eh, se hagan campañas políticas. Otra cosa, normalmente en dictaduras hay manipulación y control del entorno. Entonces, ese ambiente donde estamos viendo a Nicolás Maduro aparecer, probablemente es un ambiente altamente controlado. También podemos pensar en que en dictadura una cosa que se da es la represión a la oposición. Entonces vamos a pensar lo siguiente. El hecho de que él aparezca en público con un grupo de seguidores a él, eso significa necesariamente que no ha habido una represión política a las personas que piensan distinto. Porque en ese contexto ahí, él está rodeado aparentemente con personas que son afines a su pensamiento político. Entonces, no considero que sea necesariamente incompatible hacer campañas políticas en una dictadura. Además, también tenemos que pensar que puede existir coacción. Muchas veces las personas que van a esos encuentros son personas que están siendo coaccionadas, sobornadas para ir a hacer esas manifestaciones. Entonces yo lo que pienso es lo siguiente, que ese argumento de que dictadores no hacen campaña política es completamente falso. Considero que realmente dictadores hacen campañas políticas, solo que no lo hacen con el objetivo de ganar elecciones, sino que lo hacen con el objetivo de consolidar su poder sobre la población. Es realmente ese el verdadero motivo. Creo que me enredé un poco en ese último punto, pero creo que se entendió lo que quise decir. Yo diría inclusive que prácticamente es un requisito de una dictadura hacer campañas y procesos electorales todos manipulados y fraudulentos. Caracas, el estado de Miranda, donde conocí una serie de municipios en el estado de Miranda, entre ellos Lloré, que me presentaron a los Diablos de Lloré, que estuvo bastante chida la experiencia, que habla muy bonito también aparte de la cultura afro en Venezuela, pero lo que se me hizo más cool fue ver eso, o sea, un dictador que se paraba abierto en el público y la gente llegaba a abrazarlo y darle cartas. A ver, está bien, a lo mejor lo vi solo en algunas ciudades, esto a lo mejor no representará la intención de 100% del pueblo, pues. Bueno, aquí habría que ver a qué se está refiriendo Diego con abierto al público, porque yo imagino que Maduro estaba ahí con sus agentes de seguridad y con varias personas de su partido político. Entonces habría que ver la dimensión de esa palabra que está utilizando, abierto al público. O sea, ¿a qué se está refiriendo? Porque si es una reunión en un lugar aislado donde no hay mucha gente y está Maduro, los guardaespaldas de él, 100 personas que fueron convocadas ahí por el mismo partido, sé yo, para que le den comida o algo así, más algunos miembros de su partido, mira, no me parece una cosa tan amplia, o sea, no me parece verdaderamente una muestra de apertura al público. Diferente es que el tipo vaya a una concentración donde estén 100.000, 200.000 personas y claro, tenga una parte de seguridad donde se acerquen un máximo de 30 personas, obviamente controlado por los agentes de seguridad. Pero habría que ver a qué se está refiriendo con esa frase abierto al público. Porque si me dices que está en un lugar todo aislado, donde las calles están todas vacías, donde hay un perímetro de seguridad y los únicos que están cerca son las personas que fueron convocadas por el mismo partido, no veo que tanta apertura al público estemos viendo ahí. Más bien parece casi que una convocación a un club privado. Casi están armando una secta ahí, ¿me entiendes? Entonces, yo inclusive te lo compraría si me dices, bueno, le estaba pasando por la calle y fui a un lugar, una zona popular donde había mucha gente y la gente se acercó a él. Eso me parece más parecido a una apertura al público. Pero, mira, si me dice que el tipo convocó una reunión donde está él, qué sé yo, 80 personas, los guardaespaldas de él y la gente del partido,
a mí no me parece una apertura al público, ¿me entiendes? Para eso son las elecciones, ¿no? Y lo segundo que se me hizo rarísimo es ver a un dictador haciendo campaña y buscando votos. Se me hizo muy raro, como que no me lo esperaba. Yo tenía entendido que pues lo padre de ser un dictador pues es que no tienes que hacer campaña, ¿no? Mira, es que la verdad lo que pasa en Venezuela es pan y circo. Quien crea que de verdad la campaña que está haciendo Nicolás Maduro es con miras a ganar de forma justa y tener un resultado democrático en las elecciones, está completamente fuera de la realidad. Esa campaña que Maduro hace, por una parte, es para intentar recuperar un poco de legitimidad dentro de la sociedad venezolana, porque obviamente creo que hasta el más dictador necesita tener un mínimo de legitimidad, no puede ser odiado por todo el mundo, pero realmente piensa en lo siguiente: ¿quién más podría ser algo, podría ser el público al que se está proyectando esa campaña? Yo diría que la comunidad internacional es un público óptimo. Por eso es que ustedes ven que Maduro llama a personas como Diego Rusarín a su podcast, que de hecho, ya de paso digo, debe ser, no sé, una locura que Maduro tenga un podcast. A veces las cosas que pasan en Venezuela son una locura. Pero piensen lógicamente, ¿por qué Maduro llama a Diego Rusarín en tiempos que está haciendo campaña también? Bueno, obviamente porque Maduro está apuntando a un público que no es solamente el público venezolano. Él quiere limpiar su imagen de forma internacional. ¿Y cómo hace esto? Bueno, hace campañas, apariciones públicas, donde aparentemente está con personas que lo quieren, que parece que aman a Maduro. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Bueno, ¿qué pasaría si a nivel continental la imagen de la dictadura de Venezuela comenzase a limpiarse? Que las personas ya no consideren que Maduro es un dictador, que las personas ya no consideren que en Venezuela existe una dictadura. Una cosa que podría suceder es que políticos que son próximos al gobierno de Venezuela puedan argumentar a favor de esta dictadura. Estos políticos podrían llegar al poder y esto podría ser beneficioso para el régimen de Venezuela. Imagínense que se venda la narrativa de que en Venezuela no hay una dictadura, de lo que existe es un gobierno democrático, un gobierno completamente legitimado por su pueblo, pero que está siendo oprimido por los Estados Unidos. Eso podría, no necesariamente, pero podría generar aquí en el continente americano, podría generar protestas a favor de la dictadura de Nicolás Maduro. Caso parecido puede ser como el caso de Israel con Palestina, donde existe mucha gente en diversas partes del mundo haciendo protestas, no necesariamente a favor de Palestina, sino a favor inclusive de Hamas, imagínate. Entonces, más o menos eso es lo que puede estar intentando hacer Nicolás Maduro con esta campaña. O sea, verdaderamente creer que Maduro está haciendo esta campaña para ganar democráticamente las elecciones es un pensamiento que está completamente fuera de realidad. Ellos tienen el control del Centro Nacional Electoral de Venezuela, que es un organismo, que es el organismo que proclama quién es el ganador de las elecciones y es un organismo que está completamente controlado por personas del partido de ellos. Así que verdaderamente ellos no necesitan ningún tipo de respaldo popular para ganar las elecciones y si acaso están haciendo este show, este circo que ellos hacen, es para ganar un poco de popularidad con la comunidad internacional y mejorar su imagen pública a nivel continental y probablemente internacional. No tienes que hacer procesos democráticos, sino que pues ya está todo ganado. O sea, es muy raro ver un dictador pidiendo votos. Yo no he visto tantos videos de campaña, por ejemplo, de Kim Jong-un, así como en la calle, ¿no? Saludando a abuelitas y buscando votos, haciendo promesas de campaña. Entonces, no sé, a mí sinceramente me pareció todo muy familiar, muy similar a otros procesos democráticos que he visto en el mundo. El mismo presidente Nicolás Maduro en su momento le pregunté que si Venezuela era socialista y él mismo me contestó que no, que Bueno, creo que sería interesante saber cuáles son esos procesos democráticos a los cuales Diego se refiere que participó. Y del resto, bueno, voy a dejar el video hasta aquí porque creo que ahora van a comenzar a hablar sobre el socialismo, a ver si en Venezuela verdaderamente se aplicó o no el socialismo. Em, por lo que ya están diciendo en esa parte, imagino que van a argumentar que Venezuela no es un país socialista, pero bueno, quién sabe en otro video haga otra reacción explicando si en Venezuela verdaderamente hubo un socialismo, si se aplicó
y si tenga algún tipo de responsabilidad a las medidas económicas socialistas en la crisis actual de Venezuela.